La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. S'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le... Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. On va commencer. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Acabamos de ver un partidazo. Ganaron los sudamericanos. Ganó el Fluminense. Le ganó al Al Hilal, un equipo absolutamente pichicateado de petrodólares, con figuras de todo el mundo. Gran mérito de los brasileños. Y eso nos prestigia a todos los que conformamos el fútbol sudamericano. A estos brasileños que se están imponiendo, nosotros a nivel de selección les ganamos acá y perdimos 1-0 allá. O sea que estamos ahí nomás estamos. A nivel global, digo, no estoy hablando del campeonato local. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores paraguayos que tienen gran nivel no juegan acá. Estaban, por supuesto, transferidos a Europa, a Estados Unidos, uno a Canadá, algunos a Rusia y otros también a Brasil. Bueno, pero estamos viviendo una gran fiesta a los que nos gusta el fútbol. Este tema del Mundial de Clubes es todo un hallazgo de la FIFA.
Espectaculares partidos hemos visto. Seguramente que vamos a extrañar cuando termine, pero Gianni Infantino anunció que su intención es que se juegue el Mundial de Clubes cada 2 años. O sea que vamos a tener el Mundial de Clubes ahora, el Mundial de Países el año que viene, en el 2026, y en el 2027 vamos a volver a tener otro Mundial de Clubes. Tenemos 3 años seguidos de mundiales. Impresionante. Lo que me llama la atención es el nivel de dinero que se mueve. Fluminense acaba de ganar este partido, con lo cual se hace acreedor por esta victoria de $26 millones. 26 millones de dólares. ¿Y ustedes saben cuánto es el presupuesto anual de Fluminense? Es $24 millones. O sea que en un partido ya tiene el presupuesto para el año que viene. Y va por más, porque si gana otra vez su partido en las semifinales, por ganar ese partido en semifinales, va a embolsar $30 millones. Y si gana la final por ese partido, va a embolsar $40 millones. O sea, 40 más 30 más 26, solo en estas etapas te digo, porque en las anteriores ya ganó mucho, son $96 millones. Astronómicas cifras, ¿verdad? Impresionante. Una locura. Pero bueno, el fútbol mueve mucho dinero, evidentemente, en todo el mundo. Hace mucho que quería hablar sobre algo que todo el mundo comenta, todo el mundo menciona, pero muy poca gente sabe de qué se trata. El gato de Schrödinger. La paradoja del gato de Schrödinger. ¿Quién era Schrödinger? Era un físico austriaco, Erwin Schrödinger, y corría el año 1935. Nacía una nueva ciencia en el mundo, la física cuántica. Y todo el mundo científico estaba entusiasmado y también sorprendido por las paradojas del mundo cuántico. Las paradojas de átomos entrelazados. Lo cual y también la posibilidad en el mundo cuántico de que un mismo sujeto, un mismo átomo o un mismo núcleo esté en 2 partes al mismo tiempo. La bilocación. Entonces, Erwin Schrödinger, para tratar de explicar de qué se trataba la física cuántica y cómo se podía comprender la paradoja que representaba esto que les acabo de decir, propuso un experimento mental. No hizo todo lo que él propuso, sino que dijo, mentalmente vamos a pensar para ilustrar una de las ideas más desconcertantes de la mecánica cuántica, la superposición cuántica. Entonces dijo, imaginen una casa cerrada, una caja cerrada, completamente aislada del exterior. Dentro de esa caja hay un gato, pero también hay un frasco con gas venenoso. Y también hay un contador Geiger. Ustedes saben lo que es un contador Geiger, ¿verdad? Un aparato que mide la radioactividad en el ambiente. Entonces tenemos la caja, dentro de la caja el gato, dentro de la caja un frasco con gas venenoso, dentro de la caja un contador Geiger y también una pequeña partícula radioactiva. La partícula tiene un
50% de posibilidad de descomponerse en una hora y un 50% de posibilidad de permanecer intacta. Si la partícula radioactiva se desintegra, el contador Geiger detecta la radioactividad. Y un martillo adicionado al contador Geiger cae sobre el frasco y libera el veneno, con lo cual fallece el gato envenenado. Pero si la partícula no se desintegra, el frasco permanece intacto y el gato sigue vivo. Hasta aquí todo parece simple, basado en probabilidades de 50 y 50%. Pero lo realmente extraño, dice Schrödinger en este experimento mental, repito, no es que le van a matar a un gato o le van a someter a la posibilidad de morir a un gato. Lo realmente extraño ocurre cuando tratamos de describir el estado del gato antes de abrir la caja. Según la interpretación de la Escuela de Copenhague de la mecánica cuántica, la Escuela de Copenhague era un grupo de físicos cuánticos que estaban trabajando muchísimo en ese momento, mediados de la década del 30 del siglo pasado. Entre ellos estaba Niels Bohr, estaba, por supuesto, también Werner y estaba Heisenberg. Antes de observar el sistema de caja, contador, frasco de veneno, gato, etc., este se encuentra en un estado de superposición. ¿Por qué? Porque la partícula está descompuesta y no descompuesta al mismo tiempo. Por lo tanto, el gato está simultáneamente vivo y muerto. Esa es una combinación imposible dentro de nuestra experiencia cotidiana. Solo al abrir la caja y ver cómo están las cosas ahí adentro, dice Schrödinger, la superposición colapsa en un solo resultado. O el gato está muerto o el gato está vivo. ¿Qué es lo que trató de hacer, aparte de explicar la paradoja cuántica Schrödinger con este experimento? Trató de resaltar lo absurdo que resulta aplicar la interpretación cuántica a objetos grandes, a objetos macroscópicos, como un gato o una persona. Porque en el mundo macroscópico, en el mundo donde nosotros nos movemos y el mundo que nosotros vemos a ojo desnudo, no existen superposiciones. No puede haber algo en dos estados diferentes. No puede haber una persona muerta y viva al mismo tiempo. No puede haber una mujer embarazada y no embarazada al mismo tiempo. Pero en el mundo cuántico, en el microscópico mundo cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. Pueden estar, si fuera un gato microscópico, si fuera un gato cuántico, tranquilamente podía haber estado vivo y muerto a la vez. Pero ¿cómo puede aplicarse esto al mundo real, al mundo observable, digamos, verdad? ¿Cómo puede uno aplicar esto al mundo real? Porque no todos disponen de las herramientas que tienen los físicos cuánticos, ¿verdad? Bueno, Schrödinger de verdad no
no pretendía defender la paradoja, sino señalar los problemas filosóficos y conceptuales que surgen al extender las reglas cuánticas a escalas más grandes, al tratar de aplicar las reglas cuánticas al mundo macroscópico. El debate sobre el significado de esta paradoja, de este experimento mental que propone Schrödinger, hasta ahora sigue. Hay algunos físicos que consideran que la paradoja destaca la incompletitud de la interpretación del mundo cuántico por parte del grupo de científicos llamado Grupo de Copenhague. Y hay otros como Hugh Everett que propusieron la interpretación de los muchos mundos donde al abrir la caja el universo se divide en dos. Uno donde el gato está vivo y otro donde el gato está muerto. Las dos realidades de forma paralela. Esta paradoja no es solamente un juego filosófico, tiene también implicaciones profundas en la teoría cuántica moderna, como por ejemplo la coherencia cuántica y la decoherencia. De hecho, los fenómenos como el entrelazamiento cuántico, como la computación cuántica, que hasta ahora no se alcanzó, hay ya computadoras cuánticas, pero son muy difíciles todavía de encontrarles aplicaciones prácticas. O sea, repito, el entrelazamiento cuántico, la computación cuántica, dependen de principios parecidos de superposición de estado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la paradoja propuesta por Erwin Schrödinger? Esa es una pregunta que ya les digo, hasta ahora tiene varias respuestas. No se han puesto de acuerdo. Bueno, más allá de lo extraño que es esta realidad cuántica, nos obliga a reflexionar entre la relación que existe entre el observador que está mirando y la realidad que está siendo mirada. ¿Cuál es la pregunta que se hacen en este caso, filosóficamente? ¿La realidad existe de forma objetiva o solamente se define cuando observamos esa realidad? Esta pregunta, que parece hecha con elementos de la filosofía más profunda, sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos de la física cuántica y también de la física moderna. Hay otra paradoja que me viene a la cabeza que formuló uno de mis ídolos que yo les recomiendo muchísimo que lo lean, Bertrand Russell, uno de los grandes cerebros del siglo XX. Él formuló la paradoja del barbero. Y es una paradoja, digamos, lógica. Pero es una paradoja que desafía la convención, digamos, la comprensión más bien, y la definición. ¿Cómo es la paradoja del barbero? Imaginad un pequeño pueblo donde existe una regla estricta y universal. El barbero afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos y solo a esos hombres. El barbero en ese pequeño pueblo afeita, de acuerdo con esta regla, todos los hombres no se afeitan a sí mismos. Y solo
a esos hombres, que no sea fría, ¿eh? Que no sea fría, por favor. Que no sea fría el agua, por favor, porque el agua... Bueno, repito, el barbero de este pequeño pueblo afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos y solo a esos hombres que no... y solo a esos hombres que no se afeitan a sí mismos. Gracias. Aquí parece una regla sencilla de cumplir, ¿verdad? Pero surge un problema cuando se hace una pregunta fundamental. ¿Quién le va a afeitar al barbero? Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces, según la regla, va a cometer una infracción. Porque él tiene que afeitarle a solo a los hombres que no se afeitan a sí mismos. Entonces él no se puede afeitar a sí mismo porque ahí incumple la regla. Sin embargo, si no se afeita a sí mismo, entonces de acuerdo con la misma regla, debería afeitarse a sí mismo, ya que afeita a todos los hombres que no lo hacen, que no se afeitan a sí mismos. O sea, el barbero queda atrapado en una contradicción. No puede afeitarse ni dejar de afeitarse sin violar la regla. Haga lo que haga, el barbero finalmente va a estar violando la regla. Lo que pasa es que esta paradoja que propone Russell está muy acorde con algunas otras de las ideas que él propone a lo largo de su obra, tanto filosófica como matemática. Entonces, esta paradoja nos ilustra un problema profundo en la lógica y la teoría de conjuntos. Especialmente cuando se trata de definiciones autorreferenciales. Russell formuló esta paradoja en un claro intento de exponer una contradicción en los fundamentos de la teoría de conjuntos de su tiempo. Particularmente la contradicción que existe en la obra de Gottlob Frege, un gran matemático también. La paradoja surgió al intentar definir el conjunto de todos los conjuntos que no se tienen a sí mismos. ¿Puede un conjunto contenerse a sí mismo sin caer en contradicción? Esa es la pregunta. O sea, para entender esto, hay que imaginar un catálogo que enumera todos los catálogos que no se mencionan a sí mismos. Si este catálogo se menciona a sí mismo, contradice su propia definición. Un catálogo que alberga a todos los catálogos que no se mencionan a sí mismos. Y si este catálogo se menciona a sí mismo, contradice esa definición. Pero si no se menciona a sí mismo, debería estar listado en su propio contenido. Esta tensión lógica nos muestra un problema con los sistemas que permiten definiciones, digamos, autorreferenciales sin restricción. Lo que propone Russell, aparte de esta paradoja, es una solución al dilema. Y recurre para esta solución al dilema a la teoría de tipos,
una jerarquía de conjuntos donde un conjunto solo puede contener elementos de un nivel inferior y nunca a sí mismo. Porque de esa manera se evita la autorreferencia problemática al restringir la forma en que los conjuntos pueden definirse a sí mismos. Pero la paradoja del barbero, que es lo que trata de encontrarle una solución con este tema de la teoría de los conjuntos, Russell. La paradoja del barbero no es solamente una cuestión matemática. ¿Por qué? Porque su aplicación se extiende a la filosofía e incluso al conocimiento, a la teoría del conocimiento. Pero también se puede aplicar en la literatura. Por ejemplo, la paradoja puede verse reflejada en relatos en donde los personajes están atrapados en bucles lógicos imposibles o en situaciones donde las reglas se contradicen. Y todo espero que no se hayan dormido por estas aburridas disquisiciones. Todo esto yo les estuve contando para plantear algo que a mí siempre me llamó la atención y me pareció injusto. Nosotros tenemos grandes plumas en la literatura. Le tenemos a Gabriel Casaxia, le tenemos a Augusto Roa Bastos, le tenemos en la literatura popular a Emiliano R. Fernández, le tenemos a Elio Vera, el máximo cuentista de este país y el máximo ensayista. Le tenemos a Bernardo Neri Farina, que tiene cuentos fantásticos y tiene uno de los libros más didácticos de lo que fue el estronismo, que se llama Asunción en los tiempos del edicto. En realidad el libro se llama El último supremo, ¿verdad? Quise hacer más ese juego porque gran parte de esa última parte de la prevalencia en la política nacional de Stroessner estuvo asignada por el edicto número 3 de la policía, que prohibía que nada quede abierto después de la 1 de la mañana. Mencioné una cantidad de genios de la literatura paraguaya, pero para mí el máximo novelista y un cuentista de fuste es Mario Alley Mora. Su libro, Los hombres de su novela, Los hombres de Celina, es una joya, una obra fantástica. Y sus cuentos son realmente meritorios para figurar en el Parnaso de nuestra literatura. Pero a él no se le da mucha pelota porque él era estronista, porque él era director del diario Patria del Partido Colorado en la época de Stroessner. Y esa es una paradoja. Hay que saber separar los dos mundos. Hay que saber distinguir la obra del autor. Porque cuando vos decís, no, este tipo fue tal cosa, no voy a leer su obra, no le castigás al tipo, ya se murió. Te castigás a vos mismo. Te privás de la posibilidad de disfrutar de una obra de arte. Y por eso les voy a contar la historia de un escritor
y Premio Nobel de Literatura, el noruego Knut Hamsun. Knut Hamsun es probablemente alguien que se adelantó a su tiempo en la literatura. Y además, alguien que te arroja imágenes impresionantes a través de la palabra escrita. Este muchacho escribió un libro, su primera novela, que se llamó Hambre, en donde relata, toma la vida de un escritor que no tiene ni un peso, que no tiene para comer y que busca desesperadamente vender algún escrito a algún diario para obtener unos centavos y alimentarse. Y en un momento de esa búsqueda de centavos para comer, transido por el hambre, se para frente a un escaparate de una tienda donde se venden embutidos y queda mirando los embutidos. Y eso le da aún más hambre. Y en eso llega una viejita a mirar también el mismo escaparate de embutidos. ¿Y qué hace la viejita? Mira, también extasiada los alimentos, abre la boca y el protagonista de la novela ve que ella tiene solamente un diente en la boca. Un diente que cuando ella abre la boca sobresale y él piensa que es un dedo. Que es un dedo que está mirando, que está señalando los embutidos. Y eso le produce repugnancia y se le va el hambre. Esta novela fue un éxito brutal y le lanzó al estrellato literario. Rápidamente escribió otras obras y se convirtió en el escritor más amado de Europa y particularmente adorado en su país, en Noruega. El tipo gana el premio Nobel. Además de ser un escritor impresionante, era un farrista empedernido y mujeriego. Y toda la plata que ganaba las tiraba en fiestas, en bacanales, en regalos. Y siempre estaba él tranquilo diciendo, yo voy a escribir un libro y voy a volver a ganar lo que necesito. Knut Hamsun. Tenía este muchacho un odio visceral al sistema capitalista. Y en el sistema capitalista ubicaba a Inglaterra y a Estados Unidos. Entonces, cuando empieza a crecer por el influjo de Hitler la economía alemana, el tipo se hace fanático de Alemania y de Hitler, porque él veía que eso iba a vencer al capitalismo, que iba a derrotar a Inglaterra, que era su gran enemiga mental, y a los Estados Unidos. Entonces empieza a militar la causa de Hitler en Noruega. Es más, hace algunos viajes, el tipo estaba encantado, le regala su medalla de oro de premio Nobel a Goebbels, al propagandista de Hitler, al ministro de comunicación de Hitler. En Noruega le empiezan a contar que Hitler está matando gente, que está persiguiendo a los judíos, que le está metiendo en campos de concentración a judíos, a homosexuales, a gitanos, a minusválidos. Y el tipo no cree, prefiere no creer. Dice, no puede ser que ese gran hombre que es Hitler haga esas barbaridades. Para que vean que el fanatismo no depende de la erudición, no depende de la ilustración, no depende de la genialidad. El fanatismo depende de que vos te cierres en algo
y te niegues a ver la realidad más allá de lo que tu fanatismo establece. Hitler además conquista Noruega, invade Noruega, derriba al gobierno noruego y nombra a un gobernante noruego que no era más que un títere. El que realmente mandaba era un oficial nazi en Noruega. Y ahí él empieza a ver por sus propios ojos que el que mandaba, el alemán, el nazi que mandaba en Noruega, empieza a ordenar la persecución, el encarcelamiento y la deportación de los judíos de Noruega a campos de concentración en Alemania. Y le dicen, ve lo que te decimos, mira lo que está pasando. Y el tipo dice, no, esto no es cosa de Hitler. Esto es cosa de este hijo de puta que vino acá a gobernar. Y se va a Alemania a hablar con Hitler. Y Hitler, por supuesto, que le recibe. Era una figura fulgurante de la cultura europea. Hitler se siente halagado. Hitler creía que iba a ser una conversación de admiración mutua, porque Hitler ya había dicho varias veces que le gustaban mucho los libros de Knut Hamsun. Pero al contrario de lo que se suponía que iba a ser un diálogo entre amigos, entre dos personas que se admiraban mutuamente, Hamsun va y le plantea a Hitler que el gobernador que mandó a Noruega le está haciendo quedar mal a él porque persigue a los judíos. Entonces Hitler monta en cólera. ¿Cómo usted se atreve a discutir mis políticas? Y lo echa de su palacio. Vuelve Hamsun a Noruega, pero aún así el tipo dice, habrá sido un lapsus, se habrá equivocado, como yo hablo noruego y él habla alemán, a lo mejor el intérprete, el que traducía lo que yo decía, tradujo mal y eso le hizo enojar al gran Hitler. Bueno, lo cierto es que termina la guerra. Por suerte, los nazis son derrotados. Hitler se suicida. Se libera Noruega, casualmente gracias a los ingleses que odiaba tanto a Knut Hamsun. Y el tipo entra en la lista de colaboracionistas. Entra en la lista de la gente que en lugar de rechazar el dominio nazi en Noruega, por poco no aplaudía. Y primero le dan un arresto domiciliario a él y a su señora, y después las nuevas autoridades noruegas no sabían qué hacer con él, porque era una gran figura, una gloria de la cultura europea y más de la cultura noruega. Entonces, lo primero que hacen es le hacen un juicio. En el juicio, los del nuevo gobierno planean quedarse con toda la fortuna de Knut Hamsun. Entonces le hacen escribir la lista de sus bienes y él escribe, tengo esta casa, tengo un campo y tengo 27,000 coronas en el banco y nada más. Y no le creen. ¿Cómo este tipo que ganó tanta plata con los libros, ese tipo que ganó el premio Nobel va a tener solamente esto? No entraba en el cálculo de las autoridades que él había gastado toda la plata farreando. Entonces le dicen, no podemos creer que sea solo esto, y bueno, y busquen, dice él. Van a ver que no tengo nada más que eso.
se quedan entonces desilusionados con el saqueo que tenían planeado de los bienes de Hamsun. Pero les quedaba todavía el problema de que la gente le quería, de que era una gloria de la literatura noruega y europea, y no le podían convertir en un ser abyecto, que lo era, porque había apoyado al nazismo y se había negado a ver el holocausto. Entonces planean algo. Le vamos a meter en una clínica psiquiátrica. En esa clínica psiquiátrica van a hacerle unos análisis y el resultado de los análisis, de las pruebas que le van a hacer, va a ser que Hamsun está loco. Entonces no es responsable por lo que hizo, ya que él está loco. El juicio culminó en 1949. El mismo día en el que recibió la sentencia del tribunal noruego, por supuesto, por delito de traición a la patria, etcétera, Hamsun, que tenía 89 años, que había pasado ya en ese tiempo de 4 años al final de la guerra, de ser el escritor más amado de su país a ser el escritor más odiado. Ese mismo día escribió la frase final del manuscrito que se iba a convertir en su último libro y que yo les recomiendo muchísimo, que se llama Por senderos que la maleza oculta. La última frase con la que termina ese libro dice: San Juan, que es donde estaba internado, 1949. Hoy el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y yo acabo mi escrito. Había empezado a escribir en mayo de 1945, el mismo día en el que él y su esposa fueron arrestados. La leyenda dice que no le daban papel para escribir y que entonces él a lo único que tenía acceso era a una biblioteca donde había revistas viejas en el lugar donde estaba internado. Entonces él agarraba las revistas y escribía en los bordes, en los márgenes de las páginas de la revista, y así terminó la novela. Pero esa es una leyenda. Probablemente tuvo la comodidad para escribir una novela que es una novela poderosísima, Por senderos que la maleza oculta. ¿Qué es lo que cuenta este señor que ya tenía, cuando terminó su libro, 89 años? Y hace una mezcla de ficción y autobiografía. Él, internado, primero arrestado por 30 días en su casa, después en una residencia de ancianos y después a la clínica psiquiátrica donde le trasladaron para tratar de justificar sus hechos mediante la locura. Él decide escribir este libro para demostrar que no está loco y que tiene todo el ingenio firme y que tiene todos los recuerdos de su vida bien en su cabeza, bien en su memoria. Entonces, en este libro describe sus paseos, sus encuentros con la gente, sus recuerdos de infancia y reflexiones sobre su situación. Y convierte ese último libro, terminado a los 89 años, en un documento único para conocer los argumentos de Hamsun en ese proceso al que se vio sometido por su apoyo al régimen nazi en Noruega. El oficial encargado de cumplir las órdenes de Hitler y de la cúpula nazi en Noruega se llamaba Quisling.
una parte fundamental de esta novela, no sé si llamarla novela o un libro mitad ficción y mitad recuerdos, mitad autobiografía. Repito, se llama Por senderos que la maleza oculta. Les recomiendo fervorosamente que lo lean. El tipo se niega a zafar de su situación, a huir de la pena a la que le van a someter por colaboracionista. Se niega a pasar por la puerta que le abren, que es la de considerarle loco, ¿verdad? Se niega. Quiere a toda costa demostrar que él está de acuerdo, y en su alegato final ante el tribunal explica por qué él apoyó y dice algo que le condenó finalmente. Dice: yo creo que Hitler fue un incomprendido, fue un adelantado a su tiempo. O sea, era un nazi hijo de puta, ¿verdad? Y ahí quiero llegar con lo que les propongo. Disfrútenlo a Nahum. No se queden con el anatema. No digan, no voy a leer la novela de este tipo. Le vamos a eliminar de nuestra lista de lectura a Knut Hamsun porque él era nazi. Hay que saber separar la obra del autor. Y esto va en los dos sentidos. Una gran obra literaria como la que nos dejó Hamsun no lo exime de su responsabilidad de ser un hijo de puta. Pero el hecho de que él es hijo de puta no menoscaba el valor de su obra. Son cosas diferentes. Por supuesto que no le vamos a comparar a Hitler con Stroessner, ¿verdad? Pero también Stroessner fue un dictador. Y Marielle Mora apoyaba al dictador y trabajaba en el diario del Partido Colorado. Era el director. Pero deja de lado eso y asomate a lo que escribió, a la literatura que produjo. Y eso es lo que les quería contar hoy. Y les metí en el quilombo de la física cuántica y de la paradoja del gato de Schrödinger y de la paradoja del barbero de Bertrand Russell. Espero que me disculpen por haber hecho semejante viaje para decir lo que a lo mejor era más simple decirlo de otra manera, ¿verdad? Bueno, acá, Walter, vos no me envías, ¿cómo es? Links de Facebook, y acá yo no puedo abrir Facebook. ¿Entendés, Walter? No sé qué es lo que me enviaste porque no puedo abrir. Pero vamos a irnos a la pausa, pero antes. Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133. Granusa, excelencia en nutrición animal. Et plein de chansons, comme le printemps nous a la maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partageons. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos
y algo más, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es el mejor camino para el desarrollo. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de Sprite están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.